Anatomía topográfica. Entonces recuerden que habíamos hablado de las líneas medioclaviculares que pasan más o menos equidistantes entre las líneas paraesternales y la línea axilar anterior, un poquito externo al pezón. Y esas líneas se van a continuar una vez que llegamos al abdomen para marcar estas líneas que están acá, que siempre son las líneas medioclaviculares. Y después vamos a tener el plano subcostal que va por abajo del borde inferior de la última costilla palpable. Y después tenemos el plano intertubercular que va entre tubérculo en la espina ilíaca anterosuperior de cada lado. Un poquito arriba de la espina ilíaca anterosuperior de cada lado. Normalmente se marca ahí. Y eso nos va a dividir entonces como si fuera un crucigrama el abdomen en 9 porciones. Esas porciones entonces van a ser el mesogastrio o también región umbilical. Entonces, por arriba del mesogastrio tenemos el epigastrio y por abajo tenemos a el hipogastrio o región púbica. Tenemos a derecha e izquierda del epigastrio a los hipocondrios, o sea, por abajo de las costillas. Entonces, tenemos al hipocondrio derecho y al hipocondrio izquierdo. Tenemos a las fosas ilíacas derecha e izquierda y tenemos a los flancos derecho e izquierdo. Entonces, la anatomía topográfica nos sirve para dividir el abdomen en estas regiones y nosotros podemos saber básicamente a dónde se encuentran todos los órganos de la región abdominal de manera superficial. Entonces, por ejemplo, en el hipocondrio derecho se encuentra el lóbulo derecho del hígado que se extiende hasta el epigastrio. El hígado se extiende hasta el epigastrio, especialmente el lóbulo izquierdo. En el epigastrio tenemos al estómago también. En el hipocondrio tenemos a la vesícula biliar que se alcanza a ver un poquito aquí, pero que se extiende hasta el hipocondrio derecho. En el hipocondrio izquierdo tenemos al vaso que no se ve aquí, pero está por abajo de la cúpula diafragmática izquierda, lateral y posterior a el estómago, que es esto que está acá. Esa es la razón por la que, por ejemplo, la gente que tiene cálculos en la vesícula tiene dolor en el hipocondrio derecho y la gente que tiene gastritis tiene dolor en el epigastrio. Después tenemos flanco derecho y flanco izquierdo. En el flanco derecho básicamente lo que van a encontrar es el colon ascendente y en el izquierdo van a encontrar el colon descendente. En la región mesogástrica o región umbilical van a encontrar asas intestinales de intestino delgado. En la región púbica van a encontrar a, a la vejiga, especialmente cuando está llena, y van a encontrar atrás, si estamos hablando de una pelvis femenina, van a encontrar a el útero, solo que el útero no es palpable excepto en pacientes embarazadas. Después, en la fosa ilíaca derecha, van a encontrar el ciego y clínicamente importante el apéndice cecal. La famosa apendicitis duele en la fosa ilíaca derecha. Y en la fosa ilíaca izquierda van a tener a el colon sigmoides y a el recto. Entonces, las colitis, que son una enfermedad también bastante común, va a doler especialmente en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, porque es el lugar a donde tienen el colon descendente, el colon sigmoides, que son los que más sufren de inflamaciones crónicas, que son los que producen la colitis. Entonces, cuando están hablando de anatomía topográfica, igual de lo que hablábamos en el resto del cuerpo, en realidad, pero hablábamos recientemente del tórax, ustedes pueden identificar qué estructuras pueden estar lesionadas si un paciente, por ejemplo, tiene una herida por arma de fuego en el abdomen. Entonces, ustedes saben qué estructura puede estar lesionada o un dolor abdominal, que es una de las causas de consulta más frecuente. Ustedes pueden ubicarlo. Por ejemplo, como les decía, si tienen un dolor en hipocondrio derecho, es probable que sea el hígado o la vesícula biliar. Si ustedes tienen un dolor en la fosa ilíaca derecha, puede ser una apendicitis. Si tienen un dolor en el mesogastrio, lo más probable es que es un problema intestinal, por ejemplo, una
yardiasis o una infección viral de lo intestinal. Si tienen un dolor suprapúbico, puede ser una cistitis, que es una inflamación que puede ser infecciosa o no de la vejiga, y así progresivamente. Ahora, cuando hablamos entonces de la pared abdominal está dividida en tres regiones. La pared anterior, que está formado por los rectos abdominales, y las paredes anterolaterales, que están formados por los músculos oblicuos y transversos del abdomen. Entonces, la pared anterior formada por los rectos abdominales y la vaina de los rectos, que eso es una fascia fuerte que los envuelve y que tiene una unión facial en el centro que se llama la línea alba, que es un sitio de seguridad quirúrgica, o sea, es un lugar a donde no pasan estructuras neurológicas ni vasculares de un lado hacia el otro. Entonces ustedes pueden hacer una herida acá con toda la seguridad de que no se van a llevar ninguna arteria ni ningún nervio importante. Por eso es que aquí se hacen los abordajes para hacer laparotomías exploradoras, o por ejemplo cuando es una cesárea de emergencia que no da tiempo para hacer una Phanestil, que es la que la gente le dice la del bikini, que es una herida aquí como sonrisa acá abajo. Entonces se hace una herida media y esa siempre es en la línea alba. Ustedes no pueden hacer heridas acá porque se van a correr el riesgo de llevarse, por ejemplo la arteria epigástrica inferior. Entonces, la vaina de los rectos está compuesto por dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior, que se unen, como les digo, en la línea alba. Y después, a los lados de donde se forma la vaina de los rectos están los músculos de la pared anterolateral, que en ese orden de afuera hacia adentro están formados por el oblicuo externo, que, como les decía, tiene una forma así como de V, igual que los músculos intercostales externos. Abajo van a tener a los intercostales internos, que tienen una forma inversa, o sea, como un triángulo, que es la misma dirección que llevan los intercostales internos e íntimos. Y por último tienen al transverso del abdomen, que se llama así obviamente porque sus fibras son completamente transversales al eje longitudinal del cuerpo. Estos músculos van a terminar inferiormente en el ligamento inguinal, a donde sus aponeurosis se van a replegar para formar no solo el ligamento inguinal, sino trascendentalmente el canal inguinal, que es un canal que vamos a hablar ahorita en un ratito, que permite el paso desde la cavidad intraabdominal hacia la región el periné, y es especialmente importante en el hombre porque da paso a el conducto deferente, la arteria testicular y el plexo venoso pampiniforme, que son los que van a irrigar, drenar y transportar el semen desde los testículos. Entonces, importantísimo en el hombre. En su conjunto se conocen como el cordón espermático, y hay otras estructuras que pasan por ahí que vamos a ver más adelante. Entonces, este es el músculo oblicuo externo. El oblicuo externo, como les había dicho, tiene esta dirección y como pueden ver se origina de las caras de los cuerpos de las costillas en sus caras externas. Tiene estas fibras musculares que después se unen a un centro tendinoso que se une con el del otro lado en la línea alba. Después tienen a el oblicuo interno, que tiene el sentido completamente diferente, aunque la parte inferior son prácticamente transversas sus fibras. Y finalmente el transverso del abdomen. Ahora, el transverso del abdomen sí es importante que ustedes vean que las fibras pasan en un lugar diferente en los 2/3 superiores del tercio inferior de la pared anterior del abdomen. En los 2/3 superiores va a pasar por atrás de los rectos abdominales, y en el tercio inferior va a pasar por adelante de los rectos abdominales, lo cual quiere decir que los rectos abdominales en el tercio inferior por la parte de atrás, la parte interna, solo van a tener una cobertura formada por la fascia transversalis y el peritoneo parietal.
Entonces es mucho más fuerte la pared en los 2/3 superiores que en el tercio inferior, y por eso aquí va a haber una zona de debilidad que vamos a ver en un ratito cómo se llama y cómo está formado, que va a permitir que acá abajo se produzcan con más frecuencias hernias que en la región superior. Entonces, las capas de la pared anterolateral del abdomen están formados de adentro hacia afuera, así. Primero van a tener piel, después el tejido celular subcutáneo, que se considera la fascia superficial, también conocida como la fascia de Camper. Después van a tener la fascia profunda, que es la fascia membranosa, que se llama fascia de Scarpa. Entonces tienen piel, Camper, Scarpa. Y después van a tener los músculos de la pared anterolateral, cada uno de ellos cubierto adelante y atrás por una fascia respectiva. Entonces van a tener la fascia superficial del músculo oblicuo externo, después el músculo oblicuo externo, después la fascia interna del oblicuo externo, después la fascia externa del oblicuo interno, el oblicuo interno, la fascia interna del oblicuo interno, la fascia externa del transverso del abdomen, el transverso del abdomen, después la fascia interna del transverso del abdomen, que se conoce como la fascia transversalis. Después van a tener la grasa extraperitoneal y finalmente el peritoneo parietal, que es una membrana serosa que recubre toda la cara interna del abdomen. Entonces, nuevamente, piel, camper, scarpa. Después los 3 músculos cubiertos cada uno por una fascia superficial y una fascia profunda de cada uno. Entonces, fascia superficial y profunda del oblicuo externo, fascia superficial y profunda del oblicuo interno y fascia superficial y profunda, o sea, sería interna y externa de cada uno de esos 3 músculos. Y después la fascia transversalis, que es la interna el transverso del abdomen, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Ahora, si nos vamos esa es la cara anterolateral, pero si nos vamos a la cara anterior, entonces tienen el transverso del abdomen que se origina en la apófisis sifoides y en la cara, en los cara anterior de los cartílagos costales, y se va a insertar distalmente en el borde superior del cuerpo del pubis. Entonces, van a tener que las capas son diferentes. Las anteriores estábamos hablando en las caras anterolaterales que están acá. Entonces, en la cara anterior va a depender de si están hablando de los 2/3 superiores o del tercio inferior. Entonces, en los 2/3 superiores van a tener camper y van a tener scarpa. Y después van a tener, si ustedes se fijan, las 2 capas de las fascias de recubrimiento externa e interna del oblicuo externo se van a ir hacia adelante, junto con la capa externa del oblicuo interno. La capa interna del oblicuo interno se va a ir por atrás de los rectos del abdomen, junto con las fascias externa e interna del transverso del abdomen. Entonces tienen 3 fascias fundidas en una sola, adelante y una atrás, para formar las 2 láminas anterior y posterior de la vaina de los rectos de cada lado. Y esas se van a unir en forma de cruz, en forma de X, pues sería en forma de X, en el centro, formando la línea alba. Eso va a hacer que actúe como una trampa china. No sé si han visto las trampas chinas, que son unas cositas que entre más jalan, más aprietan. Por ejemplo, ustedes se lo ponen en el dedo y se lo jalan, entonces es como un trenzado que hace que se apriete más. Entonces, más o menos de esa forma funciona la fascia alba. Entonces, estas fibras se continúan con las anteriores del otro lado y estas anteriores se continúan con las posteriores del otro lado. Eso en los 2/3 superiores. Ahora, en el tercio inferior, que es por abajo de la línea arcuata, que es a donde ocurre ese cambio, a donde todas las 6 fascias de recubrimiento de los músculos de la pared anterolateral se van anteriores, excepto la fascia transversalis, que sigue por atrás. Y eso hace que tenga una zona de debilidad acá. Y por otro lado tenemos a los pliegues
umbilicales. Tenemos un pliegue umbilical medial, un medio, los mediales y los laterales, que cada uno representa una estructura o un vestigio embriológico. Entonces, eso es la pared anterolateral y anterior del abdomen. La irrigación de esas estructuras está dada, bueno, ya habíamos hablado bastante de esto, pero está dado por las arterias epigástricas inferiores, que son una rama de la ilíaca externa, por las epigástricas superiores, que son la rama terminal de la torácica interna, que es una rama de la subclavia. Tenemos a las arterias circunfleja ilíaca superficial y profunda, que son ramas de la femoral y de la ilíaca externa respectivamente, y la epigástrica superficial, que es rama de la femoral. Y por otro lado tenemos a las arterias intercostales 11 y 12 y arteria subcostal. Y tenemos atrás a las arterias lumbares, que no se ven acá, pero que son 4 pares de arterias que están en la pared posterior del abdomen. Entonces, epigástrica superior, epigástrica inferior, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial y profunda, las intercostales 10, 11 y subcostal, más las arterias lumbares. Eso es lo que irriga la pared anterior y anterolateral del abdomen. Y el drenaje venoso ocurre a través de las mismas estructuras arteriales de las cuales acabamos de hablar, pero también existen los cortocircuitos portosistémicos, de los cuales en la pared del abdomen tenemos el cortocircuito portosistémico formado por las venas umbilicales. Entonces, alrededor de la cicatriz umbilical hay unas venas en la pared abdominal que se van a comunicar a través de las venas de lo que fueron las venas umbilicales en el ligamento redondo del hígado y van a llegar a la vena porta. Este sistema venoso portal, como vamos a ver en la clase que sigue, va a drenar a la sangre del intestino, la sangre venosa del intestino, y la va a llevar al hígado en lugar de llevarlas a la vena cava inferior. Entonces, es un sistema diferente de drenaje venoso. Uno que ocurre por la vena porta y otro por la vena cava inferior. Entonces, parte de la sangre de la pared abdominal va a drenarse por este circuito portosistémico, que no es el único. Existe uno también en la región anal, y eso es una de las causas por las que cuando hay cirrosis se producen hemorroides, y las venas del tercio inferior del esófago más una parte de, eh, bueno, una buena parte de la sangre del estómago y del resto del intestino delgado y grueso van a ir a drenar, como les digo, a la vena porta. Esto que está acá es el canal inguinal. Y el canal inguinal, como les decía, es un canal con unos anillos en el extremo interno y extremo externo que se llaman el anillo inguinal interno, es el que está en la cavidad abdominal, y el anillo inguinal externo, que es el que se abre hacia la cavidad escrotal en el caso del hombre, y al labio mayor en el caso de la mujer. En el caso de la mujer lleva el ligamento redondo, que es un estabilizador dinámico del útero y no tiene demasiada importancia, pero en el caso del hombre va a llevar a el cordón espermático. Entonces, bueno, y no solo el cordón espermático, sino va a llevar una serie de estructuras que van en camino hacia el saco escrotal. Entonces van a tener 3 arterias, que son la arteria testicular, la arteria cremastérica y la arteria del conducto deferente. La arteria testicular, pues obviamente irriga el testículo. La arteria cremastérica irriga el músculo cremaster, que es un músculo que es parte de las capas del escroto y que sirve para contraer o relajar el saco escrotal de manera de subirlo o descenderlo y regular su temperatura. Y la arteria del conducto deferente, pues que va a irrigar el conducto deferente, que es el conducto que lleva los espermatozoides desde el epidídimo hasta formar el canal eyaculador. Va a tener 3 nervios, que son la rama genital del nervio genitofemoral, ramas del canal simpático del canal inguinal y el nervio ilioinguinal. Va a tener también el plexo venoso pampiniforme y el
conducto deferente. Entonces, como les decía, va a iniciar en el anillo inguinal interno y termina en el anillo inguinal externo y está formado por una involución de las fascias de revestimiento, especialmente del músculo oblicuo interno y transverso del abdomen. Por aquí es a donde se van a dar las hernias inguinales indirectas. Entonces, cuando hay un anillo inguinal interno laxo, las asas de intestino delgado se pueden meter acá y terminar en recorrer todo el canal inguinal y terminar metidas en el saco escrotal. Entonces, estos pacientes, que casi siempre son hombres, aunque también sean mujeres, pero casi siempre son hombres, van a llegar y van a decir que se sienten una masa, una pelota, en el escroto, cerca del testículo, pero que cuando se acuestan desaparece. Entonces, eso es literalmente intestino que se mete por este canal y va a terminar acá. A veces se queda atrapado y genera una emergencia quirúrgica que se llaman las hernias inguinales estranguladas. Esas son hernias inguinales indirectas y las hernias inguinales directas ocurren a través de la pared abdominal, especialmente por una zona de debilidad que tenemos en la cara inferior de la pared anterolateral del abdomen que se conoce como el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch está delimitado en la línea media por el borde lateral de los rectos abdominales, superiormente por los vasos epigástricos inferiores e inferiormente por el ligamento inguinal. Entonces, este triángulo es a donde está por abajo de la línea arcuata, que es el lugar que les decía que el transverso del abdomen se va por adelante de la vaina de los rectos. Las fascias de recubrimiento del transverso del abdomen van por adelante. Entonces deja este triángulo de debilidad y es por aquí por donde van a ocurrir la mayor parte de las hernias inguinales directas. Las indirectas ocurren entonces, como decíamos, por este anillo, que es el anillo inguinal interno. Esto que está acá es una imagen que siempre me ha gustado porque explica cómo la relación embriológica que tiene la pared abdominal con el canal inguinal y con las capas del saco escrotal. Entonces, como estas que están acá son las capas de la pared abdominal. Y si ustedes ven las capas del cordón espermático, en realidad son básicamente las mismas capas. Por eso tienen acá estos mismos colores. Van cambiando de nombre, pero son básicamente las mismas capas. Y cuando llegan a las capas del escroto, son básicamente las mismas. Entonces, yo siempre les digo que recuerden, como imagino han visto ya en embriología, los testículos son órganos que en la vida embrionaria empiezan siendo intraabdominales y después van descendiendo hasta bajar por el canal inguinal y llegar al sacro escrotal. Eso ocurre de manera normal. Cuando no ocurre, eso se llama una criptorquidia y es una cuestión que hay que operar en los niños chiquitos porque si no puede ocurrir un cáncer de testículo. Entonces, pero imagínense que es como que si esto fuera una bolsa cerrada formada por estas capas y de repente cae una cosa pesada que va como llevando hacia abajo esas capas, como estirando esas capas, y eso es lo que forma las capas del canal inguinal y del saco escrotal. Entonces, aquí pueden ver cómo van cambiando de nombre estas capas, ustedes tienen que aprenderse los nombres y cómo van cambiando, no les voy a repetir porque, bueno, ahí están en el libro y ustedes se lo pueden aprender perfectamente. Ahora, eso era en cuanto a pared abdominal. Dentro del abdomen vamos a tener todos los órganos que vamos a desarrollar en el transcurso de este parcial y esos órganos van a estar cubiertos total o parcialmente, bueno, casi totalmente o parcialmente por una capa de membrana serosa que se conoce como el peritoneo. Entonces, igual que el pericardio e igual que la pleura, el peritoneo tiene dos partes, que son el peritoneo parietal, que está pegado a la pared del abdomen, todo esto que está acá,
y el peritoneo visceral, que es el peritoneo que va recubriendo cada una de las vísceras. Entonces, eso nos va a dividir las vísceras en 3 diferentes tipos. Las vísceras intraperitoneales, que son las que están rodeadas casi en su totalidad, como el hígado, que pueden ver acá, por peritoneo visceral. Pueden ver acá el estómago, que está rodeado en su totalidad prácticamente por peritoneo visceral, el colon transverso y el yeyuno y el ilion, que todos son órganos intraperitoneales. También están los órganos extraperitoneales, como la vejiga, el útero o el recto. Eso significa que solo están cubiertos en su cara superior por peritoneo. ¿Por qué? Porque son órganos que están en la cavidad pélvica. Entonces, van a rodearlos, van a cubrirlos, perdón, solamente en su cara superior. Y en la parte inferior van a formar estos fondos de saco, que se conocen en el caso de la mujer, donde tenemos el útero en el centro, como el fondo de saco útero vesical y el fondo de saco recto uterino. Estos fondos de saco son lugares clínicamente importantes porque cuando, digamos, la persona tiene un sangrado intraperitoneal y el paciente está de pie, entonces la sangre va a fluir por este espacio y se va a depositar en la zona más declive, que es esto que está acá, que son los 2 fondos de saco. Ahora, en el hombre no tenemos el útero, entonces solo hay un fondo de saco que se llama el fondo de saco recto vesical. Y por último tenemos a los órganos que son retroperitoneales. Los órganos retroperitoneales están pegados a la pared posterior del abdomen y están cubiertos solamente en su cara anterior por peritoneo. Ejemplos de ellos son el páncreas y el duodeno, que son estos que están acá, pero también tenemos a el colon ascendente y descendente y tenemos a los uréteres, que son otros ejemplos de órganos retroperitoneales. Y si ustedes ven, entonces el peritoneo parietal se va a transformar en peritoneo visceral cuando da una vuelta y se regresa para revestir a un órgano. Ahora, hay lugares a donde esta capa de peritoneo se encuentra con otra capa de peritoneo y forman una capa doble de peritoneo. Estos que están acá se conocen como ligamentos intraabdominales y estos ligamentos tienen nombres. Por ejemplo, este que está acá entre el hígado y el estómago se llama el ligamento hepatogástrico, que es parte del epiplón menor. Lo vamos a ver en la siguiente clase. El epiplón menor está formado por 2 capas dobles de peritoneo. El ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Esto que está acá es el epiplón mayor, que también es una capa doble de peritoneo. Esto que está acá se llama el mesocolon transverso, que une a el colon transverso con la pared posterior del abdomen. Y esto que está acá se llama el mesenterio, que une a las asas de intestino delgado con la pared posterior del abdomen. Todas estos son capas dobles de peritoneo. Ahora, dentro del peritoneo tenemos a la cavidad peritoneal. ¿Qué es la cavidad peritoneal? Es la parte que está realmente dentro del saco peritoneal y ella solo contiene un órgano que es los que son los ovarios. O sea, los hombres no tenemos ningún órgano verdaderamente intraperitoneal, porque si ustedes ven, estos órganos que son intraperitoneales en realidad no están dentro de este espacio azul, que es el espacio verdaderamente intraperitoneal. Están rodeados casi en su totalidad, pero no en todos los lugares, sino hay unos lugares a donde el peritoneo se regresa y forma los ligamentos. Entonces, el único órgano que es verdaderamente intraperitoneal es el ovario, porque el ovario no está rodeado de peritoneo y está guindando desde los ligamentos que lo detienen adentro de la cavidad peritoneal. Por eso es que cuando un óvulo no entra a las trompas uterinas y se ve fertilizado por un espermatozoide, se puede formar un embarazo ectópico, que son embarazos que en vez de depositarse el ovocito dentro de la cavidad uterina, se implanta fuera de la cavidad uterina en la cavidad peritoneal.
y eso genera después una emergencia quirúrgica provocado por eso, como les digo, un embarazo ectópico. Entonces, esto que está acá es una gráfica de que es un órgano intra, retro y extraperitoneal. Entonces, los retroperitoneales están en la pared posterior, cubiertos solo en su cara anterior. Los intraperitoneales están rodeados casi totalmente por peritoneo, excepto en el lugar a donde tienen el ligamento, que es una capa doble de peritoneo que los une a la pared del abdomen y que es el lugar a través del cual discurren las arterias, las venas y los nervios que van a ese órgano, y están los extraperitoneales que solo están cubiertos en su cara superior. Esto es, bueno, como habíamos hablado, un órgano extraperitoneal va a ser más o menos esto. Esto va a ser un órgano intraperitoneal. Esto que está acá, que es como habíamos dicho el ejemplo del corazón, del puño dentro de un globo. Y cada uno tiene características semiológicas, o sea, va a doler de manera diferente. Y eso va a generar unos signos que se llaman signos de irritación peritoneal, que significan que hay un dolor en el órgano que está rodeado por peritoneo de alguna de esas tres formas. Entonces, esta es otra gráfica donde más o menos pueden ver cómo están los diferentes órganos rodeados, el hígado, el vaso, el estómago, el colon transverso, el yeyuno, el ilion, son órganos intraperitoneales. Tenemos la mayor parte del duodeno, el páncreas, el colon ascendente, colon descendente, son retroperitoneales. Los uréteres, los riñones son también retroperitoneales, y los extraperitoneales, la vejiga, el recto y en el caso de la mujer, el útero. Y esto es un corte, esto que teníamos acá es un corte parietal y esto es un corte transversal. En este caso, pues, lo que podemos ver acá son estos son los músculos erectores de la columna que están en la pared posterior. Los músculos prevertebrales, acá tenemos a la aorta abdominal y a la vena cava inferior. Esto que está acá es el páncreas. Todas estas estructuras, como pueden ver, están retroperitoneales. Todo esto que está acá es el peritoneo parietal. Entonces, el colon ascendente y el colon descendente están retroperitoneales. Pueden ver que están cubiertos solo en su cara anterior por peritoneo, igual que el páncreas y el duodeno. Y esto que está acá son los riñones, que también son retroperitoneales. Y bueno, eso es la clase de hoy, que era pared abdominal y peritoneo. Y la clasificación de órganos según cómo están cubiertos de peritoneo. Entonces, la siguiente clase va a ser, les voy a dar 2 días porque la siguiente clase es bien grande. La siguiente clase es hígado, vías biliares, páncreas, esófago, estómago y duodeno, incluido su irrigación. Entonces, es un tema bien grande. Les voy a dar martes y miércoles para que lo estudien y nos veríamos el jueves para ver, como les repito, hígado, vesícula biliar, vías biliares, páncreas, esófago, estómago, duodeno y vaso también va ahí. Está bien, gracias, doctor. Ok, perfecto. Pues, que estén bien.